bajo la influencia de la hormona antidiurética. Entonces el agua va a ser retornada. ¿Ok? Entonces ahí vemos, por eso que es la unidad funcional, ¿no? La nefrona. Ahí va a funcionar eso. Y algunos va a haber retención. Hemos dicho, por ejemplo, acá va retornar la glucosa, los aminoácidos, las proteínas, las vitaminas, toda una serie de elementos, ¿no? Elementos biogenéticos también lo llaman. La urea, ¿no? ¿No? El sodio, por acá, calcio, todo eso se va a retornar. O sea, pasa por el glomero y luego regresa por el tubo contorneado proximal, ¿no? Y en este caso, esto también se va nuevamente a restablecer. Igual acá, el sodio, el cloro, todo eso se va a retornar. Que es lo que nuevamente sí va a regresar es ¿no? Los iones de hidrógeno, potasio, ¿no? Los fosfatos, ¿no? Los nitratos, perdón, van a retornar. ¿Para qué? Para que sean eliminados por la orina. ¿Por qué? Porque son elementos tóxicos. ¿Ya? Aquí en la asa de Henle, el agua va a ser retornada. O sea, si no funciona bien, esta agua se va a eliminar y voy a eliminar buena cantidad de orina con harta líquido, ¿no? Entonces, eso se va a regular por la hormona. En algunas condiciones hay que eliminarlo, en otras condiciones no, ¿no? Y aquí va a haber urea. La urea, ¿no? Que es producto de algún metabolismo proteico, va a tener que ser filtrada hacia el tubo de la asa de Henle para que esto luego forme la orina, ¿no? Igual nuevamente lo poco que hubiese querido acá de agua va a ser retornado y algo de urea también va a ser retornado. Como ven, va a haber equilibrio entre lo que sale, lo que entra, lo que sale, lo que... y al final sale por el tubo colector acá ya después de todo el proceso que se ha hecho. ¿Sí? Entonces eso, ¿no? Nuevamente vemos acá en la corteza va a estar el corpúsculo, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal y el tubo colector. Y en la médula va a estar el asa de Henle y parte del tubo colector. ¿Sí? Entonces, como para más o menos tener la forma del esquema de la nefrona. Ahora, va a haber algunos componentes como la vasopresina, ¿no? Llamada hormona antidiurética, ¿ya? Esta va a regular la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Cuál es la intención? Que se mantenga los niveles adecuados de agua. ¿Ok? Necesito líquido, entonces esa hormona se va a encargar de decir más líquido, menos líquido que sale, ¿no? Vasopresina también le llaman. Bueno, la acción de esta hormona antidiurética aumenta la permeabilidad del agua en las células y a los tubos colectores. ¿Okay? Va a eliminar, ¿para qué? Para que salga, ¿no? Y bueno, los túbulos distales, ¿no? Promoviendo la reabsorción del agua. Entonces, la hormona antidiurética, que no va a permitir la diuresis, no va a permitir que se elimine. Por eso que cuando usted, por ejemplo, está, imagínese, no, un caso imaginario, estamos en el desierto, no me voy a dar el lujo de orinar, pues no, porque necesito líquido. El poca agua que tengo no lo orino. ¿Por qué? Porque ese líquido lo necesito. ¿Para qué? Para que luego sea eliminado por el sudor. Entonces, ahí donde funciona la hormona antidiurética, que va a permitir una reabsorción del agua, ¿no? El efecto de la orina dice cuando estos niveles de vasopresina o hormona antidiurética van a ser superiores, ya se va a reabsorber más agua, ¿no? ¿Qué va a generar en la orina? Una orina concentrada. ¿Por qué?
porque esa orina va a tener más, acuérdense que es una solución, va a tener pocos solventes y más solutos. Entonces una orina concentrada, cargada. Bueno, no lo normal, pero una orina no concentrada es cuando hay más eh, solventes y pocos solutos, como debería de ser una solución, ¿no? Y el menor volumen para conservar los líquidos corporales. Ahora, ante la ausencia de esta dichosa hormona, ¿qué pasa? Los niveles son bajos y la permeabilidad del agua disminuye. ¿Qué generas con eso? Una hormona diluida y de mayor volumen, ¿no? Entonces, al no haber hormona antidiurética, entonces, bueno, no necesito guardar mucho líquido, entonces que aumente la permeabilidad, el líquido se elimina y la orina es más diluida. Generalmente una orina cargada es más amarilla, ¿no? Más amarillenta, porque tiene un contenido que le da la tinción que se llama la bilis. Generalmente, ¿no? Depende también si uno consume algunos medicamentos, hay una coloración. Pero en estado normal es una orina bien cargada, incluso tiene un olor típico, pero el color es amarillo. Y una orina bien diluida prácticamente es transparente. Es transparente. Entonces una orina, digamos, concentrada en su gran mayoría es ácida. ¿Ok? Bueno, esta secreción de esta vasopresina o hormona antidiurética se va a regular principalmente por receptores osmóticos en el hipotálamo. Van a medir cómo está la presión, la concentración, ¿no? Y esto van a detectar cambios en la osmolaridad del plasma. Va a haber un receptor que diga, oye, hay aumento, no hay aumento, entonces le dicen a la hormona, activa esto, no actives esto, ¿ya? Y esto se va a estimular, liberando la hormona. Aquí tenemos la famosa hipófisis o la famosa glándula maestra que se encuentra en la base cráneo. ¿Se acuerda cuando hablamos del famoso huesito esfenoides en forma de murciélago? Tiene una parte que se llama silla turca. Esa famosa silla turca es la que, donde va a alojar esto, ¿no? Y va a tener una porción neurológica y una porción endocrina. Aquí tenemos el gen RH, este va a generar el sistema reproductivo, ¿no? Tanto la hormona luteinizante, la folícula estimulante, la tiroestimulante, ¿no? Y una serie de hormonas, generalmente reproductivo, esto le llaman el eje gonadal. Y aquí tenemos la hormona antidiurética, ¿no? Que es en la pituitaria anterior, ¿no? La anterior, ¿no? Al riñón va dirigido casualmente a esta zona. ¿Cuál es el efecto? El tema del balance hídrico, ¿no? El balance hídrico. Entonces, va a estar en la en la glándula pituitaria anterior. Posterior. Entonces, como vemos, ¿no? Va a estar, esta va a controlar. ¿Pero por qué? Porque va a haber sensores de osmolaridad, ¿no? Está controlando cómo está la nefrona, su osmolaridad, y según eso le va a decir a la hormona para que emita más o menos hormona y así se diluya o se filtre más o menos agua. ¿Ya? Esa es digamos, un poco la explicación, ¿no? Ahora, los mecanismos moleculares, ¿no? De concentración urinaria, hay varios, ¿no? Que es la capacidad del riñón para qué? Para producir orina concentrada, ¿no? ¿No? Bueno, sabemos pues que la fisiología es maravillosa, ¿no? Y esto va a involucrar las proteínas, ¿no? Eh, en un sistema de intercambio, ¿no? ¿Qué van a hacer las acoporinas? Van a ser proteínas, ojo, ya, entre una membrana y otra, transmembranales,
que van a actuar como canales de agua, ¿no? Puede ser que el agua es un elemento llamado, bueno, no es elemento, es un compuesto porque tiene hidrógeno y oxígeno, ¿no? Va a haber canales donde van a pasar por esos lados, ¿ya? Canales de agua. Y eso tiene que ser eh, transportado por una proteína, ¿no? ¿Y cuál es esa proteína? La acuoporina, ¿no? Entonces, estos que van a estar en la membrana de la célula, ¿no? Del tubo colector, acuérdense del tubo colector, ya casi el final de la nefrona, para regularizar la vasopresina u hormona antidiurética y que se permite un rápido, ¿cómo se llama? Flujo pues del agua, ¿no? Entonces, eh, para que el agua pase o entre, hay una membrana, perdón, hay una proteína transmembrana que facilita la entrada y salida del agua. Y esa proteína se llama la acuoporina. ¿No? Es un mecanismo molecular. El otro es la multiplicación de contracorriente, ¿no? Ocurre en el asa de Henle. Ya hemos visto el asa es una cosa como una U larga, ¿no? Y los vasos rectos. Y estos van a crear una gradiente creciente desde la región de la corteza renal hacia la médula. Ahora, esta gradiente va a ser esencial para qué? Para que nuevamente el agua se reabsorba. ¿Ya? ¿Y quién lo estimula? Las acuoporinas. Luego viene la interacción, llamamos crucial, ¿no? Que estas acuoporinas, ¿ya? Y su gradiente medular van a trabajar conjuntamente, ¿ya? ¿Para qué? Para que su reabsorción, perdón, sea lo máximo posible, ¿ya? Cuando el cuerpo necesita líquidos. Por ejemplo, estamos en el desierto, no voy a dar el lujo pues de eliminar líquido. Entonces, los mensajes en el cerebro dicen, no, concentra de tal manera, ¿no? Necesito conservar los líquidos que no se vaya ni una gota, ¿ya? Y la orina va a estar altamente cargada, con un pH alto, ¿no? Bastante ácido va a estar. Entonces, eso es cuando iba a ser bien amarillo, porque es una orina muy cargada. Entonces, vemos la hormona, las acuoporinas, que son proteínas, ¿no? Transmembranales, como dice acá, que van a activar o actúan con los canales de agua, ¿no? Para el transporte de este líquido. Bueno, como una integración, ¿no? Es mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Eso es muy importante. Debe haber un equilibrio, ¿ya? Eh, ¿Ya? ¿Para qué? Para que ajuste, ¿no? La excreción del agua y los solutos para asegurar un ambiente interno estable. O sea, no debe ni haber mucha concentración de solutos, pero tampoco debe haber mucha filtración o excreción de agua. Entonces, en ciertas condiciones, va a tener que ver los famosos osmoreceptores que van a estar en la pituitaria, en la base del cráneo, y va a mandar señales a través de las hormonas. Como otro
estás? Bomba de sodio y potasio. Entonces, si no hay una buena retención de potasio o sodio, entonces no vamos a poder tener pues estos elementos para hacer los potenciales de acción. Entonces, esto va a ser muy fatal para el funcionamiento nervioso y muscular. Hemos dicho que el músculo se contrae gracias a un sistema eléctrico, que es el nervio, y el sistema eléctrico tiene que ver mucho por la bomba de sodio y potasio y la polarización y repolarización. Y si no hay eso, no hay lo otro. Entonces, es muy importante entonces. La regulación de la presión arterial, ya también vemos que el sistema renina, angiotensina, aldosterona, eso que lo vamos a ver, ¿no? Y la excreción de sodio y agua de los riñones, todo este conjunto van a influenciar en el volumen sanguíneo y la presión. Se retiene mucho líquido, va a haber mucha volemia, se llama, va a haber mucho volumen sanguíneo. Y eso significa que el corazón va a tener que trabajar más. Cuando hay insuficiencia renal, va a tener que trabajar más. Al trabajar más, el músculo va a crecer y eso va a generar una cardiomegalia. El corazón se va a crecer, va a ser grande, va a ser más tónico, va a tener más fuerza, va a generar más presión. Entonces ahí vienen los problemas de hipertensión arterial. Entonces hay que regular esa presión a través de la filtración y el equilibrio hidroelectrolítico. Igual el tema del equilibrio ácido básico, ¿no? Vas a controlar los niveles de pH en la sangre. Si no se filtra bien, va a estar la sangre muy acidificada. Y eso significa que va a haber un pH elevado, ¿no? Entonces, ahí está tiene que ver pues, para que neutralice los bicarbonatos, ¿no? Y el tema de los iones de hidrógeno. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a prevenir la acidosis. La acidosis es la concentración de hidrógeno y la alcalosis es más de bicarbonato. Entonces, lo que hay que evitar es eso, los extremos. Balance líquido electrolítico, ya hemos dicho, la eliminación de desechos también, ¿no? La idea principal es eliminar los desechos. Por ejemplo, usted se consume un medicamento, ese medicamento cumple la función y luego, ¿qué hacemos con el restante? No puede estar circulando en la sangre, no tiene que ser eliminado. Por ejemplo, usted se va a hacer una radiografía con contraste, una tomografía. Le inyectan el contraste por la vena. Cumplió la función, se le hicieron el examen, etcétera, todo bonito. Y ahora, ¿qué hacemos con ese contraste? Tiene que ser eliminado por la orina. Y ahí es donde trabajan los nefrones, la nefrona. Entonces, elimina los desechos. ¿Y qué va a hacer? Va a mantener la osmolaridad plasmática, las presiones, ¿no? Bueno, en los rangos de 280 a 300 miliomoles por litro. Sí, va a ser importante para que exista un buen equilibrio en la función celular, ¿no? Y así se previene edemas, colapsos celulares, ¿no? Pues eso es lo que es la función, digamos, de la integración funcional, ¿no? Mantener el equilibrio hidroelectrónico. Bueno, hemos dicho que el riñón, acá por ejemplo vemos una persona que está haciéndose pues diálisis, ¿ok? Esta es la famosa máquina que se llama de diálisis. ¿Por qué? Porque probablemente su riñón no esté funcionando bien. Entonces, normalmente se dice se necesita un trasplante renal. Uy, acá en el Perú hacer un trasplante renal es toda una odisea. Te vas a la lista oficial de los trasplantes renal, por decirle eso, el número 50. ¿Qué significa? Que 49 están delante de ti, ¿no? Tú eres el 50 en la espera, ¿no? Entonces, y así, ¿no?
es un poco complicado, pero de que se necesita a los pacientes trasplantes, necesita. Mientras tanto, están estos equipos que hacen las veces de riñón, hacen las veces de riñón. Entonces, este sistema excretor, ¿no? Lejos de ser pues un sistema de eliminación de desechos, ¿no? Es un sistema de eliminación de desechos, excreta los desechos, ¿no? Con la función de buscar el equilibrio corporal o homeostasis, ¿ya? Este incremento va a funcionar correctamente formando un equilibrio de los líquidos electrolíticos, ¿sí? ¿Y qué pasa? La presión arterial y el pH en la sangre van a ser controlados, regulados. Deberían de ser regulados, salvo en estados patológicos, ojo. Bueno, un poco pues entender pues la fisiología renal va a ser fundamental, ¿no? No tanto en la medicina clínica, sino también para el desarrollo de soluciones innovadoras. Por ejemplo, es una solución que no había antes. Imagínate en los años 60, donde no existían estos equipos, ya te imaginas cómo los pacientes habrán padecido, ¿no? Para tener pues un equilibrio electrolítico, etcétera, en nuestro plasma, ¿no? Y entonces ahí donde la ingeniería biomédica, ¿no? Resuelve pues el tema de las patologías renales y mejora la calidad de vida, ¿no? Bueno, estos conocimientos, dice, ¿no? Es casualmente la base, ¿no? Para futuras innovaciones, terapias, ¿no? Dispositivos, diafragmas, ¿no? Con la finalidad, si vamos a este campo de buscar una homeostasis en el plasma sanguíneo, eso es lo importante, ¿no? Algunos mecanismos de control de los volúmenes sanguíneos, ¿no? Y extracelular, ¿no? Entonces vamos a encontrar ¿cómo se llama? Esta zona extracelular y volumen sanguíneo, una regulación, ¿no? Donde se va a filtrar, se va a reabsorber y nuevamente se va a secretar. Se filtra todo, algunos elementos en el glomérulo, luego pasa al tubo contorneado proximal, algunos elementos que son necesarios se reabsorben, glucosa, agua, algunos iones, y a la vez se va a secretar elementos que no van a ser, que son de desecho, algo de agua y algunos sólidos, ¿no? Y ese algo de agua va a depender mucho de la famosa hormona antidiurética. Y estos van a ser influenciados por esta famosa hormona, ¿no? Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estas son las iniciales. ¿Ya? Con este factor, ¿no? Natriurético, ¿ya? Ahora, estos procesos van a ajustar al volumen de la orina. Se llama más volumen, menos cantidad de sodio, el agua que se va a reabsorber, etcétera, ¿no? Para mantener nuevamente el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Y la presión. Si no hay un buen equilibrio, no hay una buena homeostasis, ojo, la presión sanguínea aumenta, la presión oncótica aumenta, no hay una buena filtración, entonces todo se altera, ¿no? Incluso en el momento de la autorregulación, el organismo mismo busca una autorregulación, ¿ya? Pero en estados patológicos trata de buscar la autorregulación y no lo logra. Ya hemos dicho la filtración glomerular, hemos dicho que la sangre se va a filtrar en los glomérulos, pasando, ¿no? Hay cambios de presión, sí, es susceptible, si hay cambios mínimos o máximos, entonces el agua de repente no se filtra del todo. Luego pasa, esto está en el glomérulo, en la cápsula de Bowman. Luego viene la reabsorción tubular, que está en el tubo contorneado proximal, ¿no? Y el filtrado fluye en los túbulos renales, ¿no?
se reabsorbe agua y algunos solutos importantes, ¿no? Que retornan a la sangre. ¿Ya? Ahora, esta cantidad de agua y sodio se ajusta para controlar los volúmenes sanguíneos, ¿no? Extracelular. La idea es que haya un equilibrio intra y extra. Es de la reabsorción. Y la secreción, ya hemos dicho que los desechos, todos los elementos de desecho van a tener que irse a expulsarse, ¿no? Y esto va a implicar que algunas sustancias, los desechos sobre todo, ¿no? Desde la sangre a la orina de los túbulos renales se vayan. ¿Ya? Eso es digamos, lo que en resumen, ¿no? Se refiere a los mecanismos renales. Entonces, aquí vemos un esquema de control renal, ¿no? El glomérulo, ¿no? Acá hay la filtración glomerular, se filtra, pasa al tubo contorneado proximal, ¿ok? Y aquí también se genera un poco de reabsorción, ¿ya? Y secreción, y luego en la asa de Henle también, para que luego en el tubo colector ya sea eliminado las sustancias que, este, que no son útiles, ¿no? Toxinas básicamente, ¿no? Toxinas, elementos de desecho. Bueno, este mecanismo renal para el control del volumen sanguíneo, ¿no? Y extracelular, es lo que se llama el sistema angiotensina, ¿no? Esta hormona que está en el plasma, ¿no? Más la renina, ¿no? Hacen que formen pues ciertos elementos, ¿no? Disminuye la presión arterial, ¿no? Cuando hay una disminución, se estimula la secreción de renina. Y entonces la renina va a ser toda una cascada hormonal. Va a decir, no, yo no quiero que la presión arterial entonces hay que aumentar y esto, ¿no? Va a aumentar el volumen sanguíneo. Y ahí nuevamente la hormona antidiurética o la vasopresina, que hemos dicho, aumenta la reabsorción, ¿no? En el túbulo donde está para la producción de orina. Bueno, van a haber algunos péptidos natriuréticos, ¿no? En menor cantidad, pero van a estar en la sangre, ¿no? Y va esto a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque trata de buscar la homeostasis. Entonces ahí va a generar la eliminación de algunos fluidos y sólidos, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Digamos, en buen romance, lo que va a generar es una vasoconstricción. Al generar una vasoconstricción, el fluido va a ir relativamente más rápido. Y ahí va a haber más presión en algunas cosas y uno va a sentir ese aumento de presión, ¿no? Pero el riñón, como le digo, en forma silenciosa estará baja. Ya, gas, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Reabsorciones del sodio y el agua. Cuando, ¿qué? Cuando hay una vasoconstricción, aumento de las hormonas antidiuréticas, ¿no?
Ok, entonces, eh, luego la regulación de electrolitos y equilibrio, y hemos dicho, ¿no? Son como unos sistemas de amortiguador. ¿Por qué? Porque si es ácido hay que ponerle un básico, un bicarbonato, ¿no? Amortigua pues las regulaciones de pH, ¿no? Dice, uy, pero ahora mi orina va a estar ácida. Bueno, hay que buscarle un amortiguador, ¿no? En este caso, un bicarbonato. Eh, bueno, ya hemos visto también algunos mecanismos renales, la absorción de bicarbonato, reabsorción de bicarbonato, ¿no? La excreción de ácidos y la generación de bicarbonato, ¿no? Cuando se reabsorbe el bicarbonato por los riñones, ¿no? Eh, filtran el túbulo proximal, se va a filtrar en el proximal. ¿No? Hemos dicho que en el proximal donde más se filtran. Mantiene así sus bases disponibles. Excreción de, del ácido, ¿no? Estos se van a, bueno, básicamente van a excretarlo, ¿no? ¿No? Por los iones de hidrógeno, ¿no? Combinándose con amortiguadores urinarios, como el fosfato y eh, ¿no? Y tanto el amonio para formar, ¿no? El famoso ácido úrico, ¿no? El famoso ácido úrico. Y nuevamente se va a generar bicarbonato, ¿no? Esta excreción ya va a estimular la generación de bicarbonato. Cuando digamos, se excreta estos elementos, hay que nuevamente formar para en algún momento nuevamente ser usado, ¿no? Entonces vemos acá, este, hay una regulación de la osmolaridad, hay un mantenimiento del balance iónico, sí pues, ¿no? No puede haber más ni menos. Producción de las hormonas, aldosterona, renina, angiotensina, etcétera. Y la excreción de los desechos, sí, se tienen que eliminar los desechos. Y la regulación homeostática del pH, buscar el equilibrio del pH. Y también la regulación del volumen excretado. ¿Okay? Este volumen tiene que ser controlado, no es mucho, a ver, con lo que se llama retención de líquido, y eso también genera los edemas, ¿no? ¿No? Y vemos las funciones que tiene el riñón, que son los 6, quizás más, pero bueno, los más trascendentales son 6. Eh, Micción, ¿no? Y la medición de diuresis, un poco la diferencia entre ambos. La micción es expulsar la orina desde la vejiga a través de la uretra, ¿no? Hacia el exterior del cuerpo. Mientras que la diuresis es la producción de orina. El otro elimina la orina y el otro produce esa orina, ¿no? Allá a nivel más pequeño, estamos hablando a nivel renal, ¿no? Y toda esa orina se excreta durante un periodo, ¿no? Generalmente un día, así. Entonces la diuresis va a ser un indicador, ¿no? De la función renal y el estado de hidratación, ¿no? El estado de hidratación. ¿Qué tan hidratado está el cuerpo? Entonces, ahí en la diuresis te va a formar la orina. Te va a decir con menos orina, más orina, o como uno diría, más cargado o menos cargado. ¿Okay? Mientras que la misión de la micción es eliminar la orina. Ahora, la orina se mide pues en recolección de orina en 24 horas. Por decir, a usted se le da 2, 3 litros de agua, ¿no? Y eso lo tiene que eliminar. En teoría en 24 horas, ¿no? Por eso que en los hospitales cuando hay pacientes debajo de su camilla hay como una bolsita donde ahí se retiene la orina.
pues está haciendo diuresis para ver en 24 horas cuánto del líquido, o sea, se le ha dado por decir, no sé, pues 1 litro de agua, ya. Se supone en qué tiempo ese litro lo elimina, ¿no? O sea, al final uno va revisando esas bolsas colectoras y debe llegar, pues, cuánto, 1 litro, ¿no? Porque el agua que lo tomé, lo elimino, ese volumen, buscando el equilibrio, ¿no? Entonces, 1 litro, pero ¿en qué tiempo? En teoría es en 24 horas, pero a veces algunos menos, algunos más, ¿no? ¿Puede haber estados patológicos? Sí, sí, puede haber. Entonces, la recolección, ¿no? Se va comenzando, ¿no? Los desechos de primera orina de la mañana y se va notando, ¿no? Por las siguientes 24 horas se recolecta toda la orina, ¿no? En un recipiente especial, bueno, bolsa colectora, etcétera. Eh, y esto, la vejiga debe estar vacía, ¿no? Ya, supuestamente al día siguiente, ¿no? En la misma hora en que se empezó. Empezaste 8 de la mañana, acabas 8 de la mañana el día siguiente. Y ahí mides, ya ahí mides y vamos, ahí vas a ver un volumen, ¿no? Uroflujometría se utiliza, bueno, un inodoro con un dispositivo de medición, de registro de flujo y de volumen de orina. Entonces, acá algunas alteraciones, algunas terminologías, explicaciones, ¿no? Cuando no orina se llama anuria, cuando hay aumento de producción de orina se llama diuresis, ¿no? Ha aumentado su orina, ha aumentado su diuresis, ¿no? Cuando hay un dolor al orinar, ardor, se dice disuria, ¿no? Me duele al orinar, disuria, esa es una disuria. Eh, Cuando hay, pues, eso generalmente, ella tiene que ver también un tema neurológico, no hay control de esfínteres y a veces hasta necesitan pañales. Eso se llama orina involuntaria, enuresis. Enuresis. Y cuando hay glucosa en orina se llama glucosa, glucosuria o glucosa suria. O cuando hay sangre en orina. ¿Por qué? Muchas cosas. Hematuria. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hoy la glucosa está en sangre. Herida, en fin, algo, la cosa que está dañando y está filtrándose sangre en la orina, cosa que no debería de ser. Y cuando hay una disminución en la producción se llama oliguria, ¿no? En cambio, cuando aumenta o poliuria. ¿Ya? Entonces vemos, y la poliuria es al revés, ¿no? El aumento, ¿no? Son algunos términos que se utilizan, ¿no? Para bueno, la micción y medición de uresis, ya hemos dicho, en personas normales, ¿no? Un adulto sano reproduce normalmente entre 800 a 2000 mililitros, o sea, 2 litros de orina en las 24 horas, ¿no? Puede variar, sí, según la calidad de líquido que has tomado, ¿no? De repente dices, no, yo me he tomado 3 litros, eliminas teóricamente todo, pero no los 3 litros. Hemos dicho con la oliguria, ¿no? Es cuando se produce menos, ¿no? Estamos hablando de 500 mililitros de orina al día, medio litro, poco, pues. Y cuando no hay producción o menos de 100 mililitros, ya se llama anuria. Y poliuria es cuando la eliminación, ¿no? Persiste o es más de 2.500 mililitros por orina del día. Orina del día, ¿no? Estas son las famosas bolsas colectoras. Bueno, acá también hay otro en forma de... En diferentes formas, ¿no? Ahora se recolecta la orina.
¿no? Las clínicas, los hospitales tienen, ¿no? Estos son los famosos papagayos para que el paciente que está bien postrado orina por esto, ¿no? Y acá deposita su contenido urinario, ¿no? Entonces vemos algunas implicaciones clínicas y retos futuros, ¿no? El diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ahora, esto tiene que ver mucho con la fisiología, ¿no? Casualmente de lo que es la excreción. El tema de los líquidos corporales, ¿no? Eh, para dar un buen diagnóstico y hacer el tratamiento, ¿no? A tantas patologías que puede haber a raíz de esto, ¿no? Un diagnóstico y tratamiento, ¿no? Eh, ¿No? Por el tema de los edemas, ¿no? Conocimiento profundo de estos sistemas. Y en la ingeniería biomédica, ¿no? Presentar de repente el desarrollo de tecnologías, ¿no? Como la diálisis, ¿no? Que hemos hablado, es un equipo que hace las veces de riñón, ¿ok? O riñón artificial también se dice, ¿no? Y los sistemas de monitorización avanzada de los fluidos. Esto mejora la calidad de vida, obviamente, de vida de los pacientes, ¿no? No estar dependiendo del equipo. Después ya, cuando uno ya se siente el cuerpo pues lleno de toxinas, no puede ni caminar, o sea, es, una, es un problema bastante serio. Ya al menos el equipo de diálisis en algo te alivia esa molestia, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y obviamente hacer investigaciones, ¿no? Investigaciones a nivel del campo molecular, ¿no? Y del campo genético. Eso es importante para poder conocer algunas alternativas de solución. O conoces cómo funciona, entonces puedo hacer esto, se puede hacer aquello. ¿Ya? Pues esa es básicamente la finalidad, ¿no? Eh, bueno, obviamente estos estudios pues siguen siendo en constante cambio, ¿no? ¿No? Pero ¿cuál es la meta? Hemos dicho el paciente, ¿no? La salud humana del paciente. Bien, no sé si hubiese